Bien, en este tercer capítulo voy a hablar de la estructura interna de objetos de Git. Como mencionábamos anteriormente, Git almacena fotos, no deltas. Pero bueno, esta imagen no es muy precisa. En realidad, esta otra imagen sería un poco más precisa. Cuando trabajamos con Git, no hablamos de versiones, sino que Git internamente le llama commit. Cada versión es un commit. Y no se identifican relativamente con números, sino que se identifican con un hash de 40 caracteres, que yo por una cuestión de simplicidad, aquí estoy ejemplificando cada commit como 4 caracteres simplemente, pero en realidad son 40, aunque no hace falta utilizar los 40 caracteres para identificar un commit, basta con utilizar los primeros 7. A su vez, como puede observarse en la figura, cada commit tiene una referencia a los commits o al commit anterior que le dio origen. Que por una cuestión de simplicidad, en este caso, estoy mostrando como que cada commit referencia a un commit, pero podría referenciar a más de un commit. Desde un punto de vista más conceptual, si se quiere, todo repositorio Git es como un árbol de commits. En realidad pongo el término árbol entre comillas porque en algunos casos puede que sea un árbol y en algunos otros casos sería más preciso, desde el punto de vista conceptual, hablar de un grafo acíclico. Bien, como decía, cada commit tiene la referencia al commit que le dio origen. Pero ¿qué es un commit en sí mismo? Bueno, básicamente un commit se caracteriza por ese identificador de 40 caracteres, por ese hash. A su vez, cada commit tiene asociado un autor, que fue el usuario que generó el commit. Tiene una referencia a sus ancestros, que pueden ser en la mayoría de los casos uno, y en algunos casos puede que tengamos más de un ancestro. Todo commit tiene una fecha en que fue realizado, tiene un mensaje descriptivo y tiene una referencia a un tree. Ese tree básicamente es una estructura de metadata en la cual figuran los nombres de los archivos y directorios. Dentro de ese tree, para cada archivo se guarda su nombre y una referencia a un blob que contiene el contenido del archivo, ¿sí? Y para el caso de las entradas de tipo directorio, lo que hay es una referencia a otro tree, ¿sí? Esto básicamente nos indica que cuando trabajamos con Git se guarda de forma separada lo que es la metadata, la estructura de carpetas y archivos, y por otro lado, el contenido de los archivos. Esto hace que si yo tengo 5 archivos que tienen exactamente el mismo contenido, dentro del tree voy a ver las 5 entradas, pero voy a tener un único blob con el contenido y las 5 entradas de los archivos van a estar apuntando al mismo blob. Esto tiene una serie de implicancias interesantes, entre ellas que renombrar un archivo es muy fácil en Git y vamos a poder sin ningún problema mantener la historia a pesar de renombrar los archivos. Adicionalmente, otro objeto interesante que tenemos en Git son los tags. Los tags básicamente son una referencia a un commit que también tiene un autor y también tiene un mensaje y un nombre que lo identifica. Básicamente el tag lo que me va a servir a mí es para identificar los commits de una forma amistosa. Recuerden que los commits en Git son un hash de 40 caracteres. Es bastante difícil referirse a commits de esa forma. Entonces por eso es que tenemos los tags que nos permiten agregar cierta metadata para identificar a un commit en particular. Bien, internamente, cuando trabajamos con Git, vamos a estar trabajando con distintos punteros. Básicamente, cada branch que tengamos dentro de nuestro repositorio va a ser un puntero. ¿Un puntero a qué? Un puntero a un commit en particular, ¿sí? Y en todo repositorio Git va a existir al menos
un branch, ¿sí? Un puntero. Adicionalmente, tenemos también en Git un puntero especial, único, que se llama head. Este puntero head apunta directa o indirectamente al commit en el que estoy parado en un determinado momento. Decimos que apunta directa o indirectamente porque el head podría, en la mayoría de los casos, va a estar apuntando al puntero del branch y el puntero del branch va a estar apuntando a un commit en particular. Pero podría darse la situación que el head apunte directamente a un commit sin direccionar a un branch en particular. Veamos una situación típica. Nosotros arrancamos a trabajar en un repositorio Git. Inicialmente tenemos un commit y tenemos un único branch. Entonces ese branch apunta a ese commit y mi head está apuntando al branch. Agrego archivos, hago ciertas operaciones y genero una segunda versión, genero un segundo commit. Entonces el branch se mueve y junto con él se va moviendo el head, ¿sí? Y así sucesivamente voy a ir agregando más commits a mi repositorio. En un determinado punto decido crear un branch. Crear un branch básicamente es crear un nuevo puntero que va a estar en principio apuntando al commit donde estaba parado yo al momento de crear el branch. O sea, yo estaba parado en el commit 45DE3, creo el nuevo branch, en este caso branch 2, y voy a quedar parado ahí. Obviamente cuando creo el branch, en general voy a querer mover mi head y pararme en ese branch. Pero en este punto, en el que estamos en este momento exacto, fíjense que ambos branches son exactamente iguales, ¿sí? Ambos contienen exactamente los mismos commits. Y en este caso tengo el head apuntando al branch 2. Si yo estoy parado en el branch 2, o sea, si mi head está apuntando al branch 2, cuando yo agregue un nuevo commit, lo voy a estar agregando a ese branch 2, si se quiere. Y esta es la nueva situación que tengo. Un punto interesante acá es que los commits no son propiedad de un branch u otro, sino que un commit se puede alcanzar desde un branch o no. En este caso tenemos que el commit 98CA9, ¿sí? ¿A qué branch pertenece? Bueno, no pertenece a ninguno, simplemente es un commit al cual puedo llegar desde el branch 1 o desde el branch 2. Fíjense un detalle interesante acá. El branch en sí, el puntero del branch, no se va a estar moviendo, solamente se mueve cuando yo voy generando nuevos commits. Sin embargo, el head sí se va moviendo. Obviamente se va moviendo de un branch a otro, ¿sí? Se va moviendo a medida que van apareciendo nuevos commits, pero yo podría tener una situación como esta, en la que el head está parado en un commit, ¿sí? Particular, ¿sí? Apuntando directamente al commit sin ningún tipo de indirección mediante branches, ¿sí? Esta situación se suele conocer como head en estado detached. ¿Para qué quiero esto? Bueno, yo estoy trabajando y de repente quiero ir a una versión anterior. Entonces lo que voy a hacer es poner mi head en un punto anterior, ¿sí? Al estado actual del branch en el que esté. Si digo, bueno, quiero ver esta versión. No importa a qué branch pertenecía esa versión, porque en realidad no pertenece a un branch, ¿sí? Me estoy parando en un determinado momento de mi repositorio, ¿sí? Que en este caso se da la particularidad que ese determinado commit es alcanzable por desde ambos branches, ¿sí? Bien, creo que esto por el momento es todo. Ya en el próximo capítulo empezaremos a trabajar en concreto con los distintos comandos de Git, pero es interesante tener en claro estos conceptos, ¿sí? Los branches no son más que punteros dentro de Git y por eso es que es muy fácil trabajar con branches cuando uno trabaja con Git. Por eso es que se utilizan tanto y todo el tiempo uno está branchando, ¿sí? Es fácil crear los branches y es fácil después, vamos a ver también, realizar merge, ¿sí? Algunas consecuencias directas de esta forma de manejarse con Git es que crear un nuevo branch, como hicimos acá, no duplica absolutamente nada,
¿sí? En algunos controladores de versiones, crear un nuevo branch implica duplicar el tamaño del repositorio. No así en Git, es simplemente agregar un puntero que básicamente no, 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 no representa un aumento de tamaño considerable, es un aumento de tamaño mínimo, ¿sí? Pero el contenido no se duplica en ningún momento, ¿sí? Incluso cuando yo empiece a agregar y mis branches empiecen a diferir, lo que me voy a encontrar es que, obviamente, este commit, ¿sí?, es alcanzable desde el branch 2, el branch 1 podrá diverger e ir agregando más commits, pero fíjense que la historia que mantienen en común en ningún momento es replicada. Bien, les dejo algunos ejercicios para profundizar. Como les decía inicialmente, cuando uno crea un repositorio Git, siempre existe un branch por default. Bueno, ¿cómo se llama ese branch que se crea por default? ¿Sí? A su vez les mencioné que cada commit se identifica con un hash de 40 caracteres. ¿Cómo se genera ese hash? ¿De dónde sale? ¿Qué tipo de hash es? ¿Sí? Finalmente, desde el punto de vista estructural de Git, ¿en qué se diferencia un branch de un tag? Bien, es todo por ahora.